Muy bien, veamos entonces qué otras opciones tenemos. Tenemos la de las condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué son condiciones de vulnerabilidad? Como su nombre lo indican, son condiciones que tiene el ciudadano o la ciudadana que las hace o los hace exponerse a mayores riesgos respecto de una situación específica. Por ejemplo, si yo soy, si yo vivo en un inquilinato, pues eso me agrega a mí unas condiciones de vulnerabilidad específicas. Si yo soy habitante de calle, si soy consumidor de drogas duras, si tengo problemas o soy un adolescente en conflicto con la ley. Aquí vamos a poder agregar todas las condiciones de vulnerabilidad asociadas al ciudadano. Veamos. Vamos a hacer clic en agregar una condición de vulnerabilidad. Entonces yo selecciono aquí una, ¿cierto? Desertó de la escuela, no ha validado la escuela primaria, no sabe leer, no sabe escribir, abandonó a su familia. Digamos que vamos a colocar esa, abandonó a su familia. Entonces, eso más o menos cuando ocurrió, o sea, cuando apareció esa condición de vulnerabilidad. Digamos que ella abandonó a su familia hace 5 años, en el 2013, en enero. Entonces vengo aquí, coloco enero, puedo poner el 1 de enero, ¿ya? Una vez seleccionada la fecha, aquí puedo hacer una descripción a mayor profundidad sobre esa condición de vulnerabilidad. Por una situación, por la muerte de su abuela, ella huye de la casa. No sé, cualquiera sea la situación, lo que sea, aquí la describo. Si esta persona ha tenido tratamientos previos o ha sufrido algún tipo de sufrido no, se ha recibido algún tipo de asesoría, pues aquí podemos escribirlo, algo previo con lo que venga. Entonces digamos que Claudia Marcela estuvo en sesiones de asesoría psicológica en su EPS. Digamos que esto es un tratamiento previo respecto de esa condición de vulnerabilidad. Y yo aquí digo, esa condición de vulnerabilidad, ¿qué nivel de riesgo actualmente tiene? Entonces, a hoy, es decir, a 8 de julio del 2018, el nivel en esa condición de vulnerabilidad, digamos que digo que es 4. Y digo, ella sabe manejarlo. Ha buscado recontactar a su familia de sangre, ¿sí? A su familia original. Y le digo, crear condición de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con estas condiciones de vulnerabilidad? Dijimos que las condiciones de vulnerabilidad pues cambian con el tiempo. Si yo vivo en la calle y pasado mañana estoy viviendo en un albergue, pues habré reducido mi condición de vulnerabilidad y riesgo respecto a vivir en la calle. Entonces eso me permitirá actualizarlo. Digamos que aquí hoy lograra Claudia Marcela hoy se contactara con su familia y volvieran a estar juntos o volvieran a establecer el vínculo o lo que fuera. Entonces yo podría agregar, o sea, y decir que hoy, ¿cierto? Ya no existe esa condición de vulnerabilidad o es muy baja porque ella logró contactar y recuperar el vínculo con su familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta fecha es del año pasado, por decir algo, la de que ella sabe manejarlo y que está buscando a su familia. Y resulta que hoy la encontró, o ayer o lo que sea, y hoy en día tienen una excelente relación o mejoraron el vínculo. Entonces yo estoy agregando esta nueva actualización de esa condición de vulnerabilidad. ¿Listo? Voy a devolverme a la anterior, a las notas de evolución. No sé si ustedes recuerdan, entremos a esta nota de evolución. Aquí en opciones le decimos ver. No sé si ustedes recuerdan que aquí decía otras condiciones de vulnerabilidad asociadas. Entonces yo aquí hago clic
y ya me apareció en el listado de condiciones de vulnerabilidad la del abandono de familia. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Esta nota de evolución la estoy conectando, estoy estableciendo una relación de esa nota de evolución con una condición de vulnerabilidad. ¿Estamos? Así como puedo la nota de evolución relacionarla a un caso específico de Claudia Marcela, también puedo asociarle condiciones de vulnerabilidad para que lo tengan presente. Digamos, aquí puedo actualizar esa nota de evolución, ¿cierto? Entonces, en las notas de evolución tengo, digamos, la tengo actualizada porque he conectado con esta condición de vulnerabilidad, la del abandono de su familia. Entonces veamos, ya sabemos cómo diligenciar los datos del ciudadano, ya sabemos agregar y administrar su red primaria, las personas a las que puede acudir ese ciudadano en caso de algún problema, una urgencia, lo que sea, o en quienes se apoya para cambiar sus patrones de consumo, en fin. La agenda, que la vamos a observar más tarde cuando ya hayamos agregado más registros de cómo se compone o cómo se forma esa agenda. Las notas de evolución, que tienen que ver con evaluaciones que yo hago en un periodo de tiempo para saber cómo ha avanzado o retrocedido respecto a algo ese ciudadano. Los casos, perdón, las condiciones de vulnerabilidad, que son aquellas condiciones que tiene el individuo que hacen ponerlas en riesgo respecto de algunas situaciones. Si yo vivo en la calle, tengo un riesgo mucho más alto a sufrir de un atraco, de un problema callejero, ¿ven? Esas condiciones me ponen en riesgo frente a otras situaciones. Veamos ahora lo de casos. Ya sabemos que en casos hay dos tipos de casos. Unos que atienden como los problemas de restitución de derechos. Sabemos que Compás gira alrededor de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si a alguien le niegan un tratamiento, mi ONG es una ONG que vela por los enfermos de cáncer, o por los enfermos de VIH, o por los enfermos de enfermedades huérfanas, en fin. Entonces, alguien sufre una negación de un servicio, yo agrego ese ciudadano y voy a agregar el caso. En este caso, valga la redundancia, ese sería una situación o un caso de restauración de derechos. Pero si lo que va a hacer Claudia Marcela es iniciar un proceso de tratamiento comunitario para reducir su consumo de bazuco y pasar a consumir marihuana y administrar ese consumo para no hacerse tanto daño, pues ese es un proceso de tratamiento comunitario. Entonces, lo primero, para agregar un caso debemos distinguir si es de restitución de derechos fundamentales o si es un proceso de tratamiento o de mejoramiento de calidad de vida. Vamos a suponer que a Claudia Marcela le negaron un tratamiento de una enfermedad que tenga. Entonces, yo puedo decir que en este caso, los casos son de restauración. En este caso es de restauración de derechos. Entonces yo le puedo decir agregar restauración de derechos, ¿cierto? Yo soy el gestor que va a encargarse de ese caso. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar en dónde estuvo la vulnerabilidad. Cuál es el derecho, cuál es la vulneración que se le está presentando, la barrera. Entonces, digamos, dijimos que era una negación de un tratamiento. Entonces yo puedo ir escribiendo NEG de negación. Veamos qué me ofrece aquí. Me dice negación de documento, negación de atención, negación de tratamiento. Selecciono negación de tratamiento. Este título alternativo es, como esta información la vamos a estar exportando o publicando en los portales públicos para que la gente aprenda de los casos de los demás, obviamente sin los datos personales de Claudia Marcela y sin los datos sensibles, pues negación de tratamiento pues puede ser un título muy frío. Más bien aquí podemos decir que negación de antirretrovirales para el tratamiento de VIH, ¿cierto? Aquí de nuevo podemos a este caso, por ejemplo, asociar una condición de vulnerabilidad. Revisamos, solamente tiene el abandono de familia. En este caso pues no tiene mucha relación, entonces no asocio nada, ¿cierto? Igualmente, si además de la negación del tratamiento hubo maltrato por parte del equipo médico, pues yo podría aquí poner maltrato de autoridades o maltrato por parte de educadores o cuidadores. Digamos que ese fue el caso.
y puedo aquí agregar algún comentario o detalle clave en este proceso de restauración. Entonces, la negación se da después de que ella es diagnosticada en un proyecto del Fondo Mundial. Entonces digamos que esto nos da un poco más sobre el contexto de la vulneración. Podemos dejarlo en blanco, no necesariamente hay que escribir en todos los campos, pero es claro que si yo soy el gestor del caso, pues me conviene documentar de la mejor manera posible el mismo. No solamente para, digamos, asistir a este ciudadano, ayudar a este ciudadano en el proceso de restitución, no solamente facilita eso, sino que nos permite construir una memoria colectiva, nos permite construir de manera colectiva la evidencia que sumados a otros casos nos va a permitir hacer, no sé, denuncias, demandas, sustentar peticiones, no sé. Pero es muy importante documentar todos los procesos. Fecha de registro, vamos a dejar que es la fecha de hoy. Fecha real en la que ocurrió, resulta que esto fue el lunes de esta semana, entonces el lunes 2. El estatus de este caso pues es abierto, apenas lo estamos creando, ¿cierto? Fecha de cierre pues no hay, observaciones sí hay. EPS él me la trae. Puede pasar que en este momento ella haya cambiado de EPS, entonces sería bueno actualizar los datos, pero supongamos que no, la EPS es la misma, aquí aparece, me trae todos los datos que yo ya tenía del formulario anterior. Aquí yo puedo agregar en la negación del tratamiento la IPS que ordenó el tratamiento, ¿cierto? Entonces digamos que es una IPS aquí del Magdalena y el nombre del municipio de la IPS es en Santa Marta, ¿cierto? No es en Ciénaga sino en Santa Marta. Y la EPS se llama, no la tenemos acá, ¿cierto? Entonces la vamos a agregar. Si no está aquí en el listado, en este caso no está, vamos a agregar clínica de la mujer, ¿cierto? ¿Quién causa la violación o barrera? La EPS, la IPS, la ERL, entonces vamos a decir que es la EPS, la que le está negando el tratamiento. Si digamos tenemos una foto de la fórmula médica, lo que sea, aquí la podíamos subir como foto, como anexo de este caso. Si ella ha presentado un derecho de petición antes y se lo negaron o le contestaron mal, pues aquí también se pueden subir fotos del derecho de petición o el texto del derecho de petición, el archivo de Word, lo que sea. Todos esos archivos, todos esos anexos siempre serán muy importantes para la documentación del caso. Vamos entonces, esto de resultado de auditoría es cuando los jefes, porque todos tenemos jefes, cuando los jefes entran aquí a revisar cómo es que nosotros llevamos nuestros casos, aquí nos dan retroalimentación. Entonces, caso con poca documentación o caso muy bien documentado, se recomienda su exportación al portal público, en fin. Aquí los jefes ponen sus comentarios. Vamos a crear entonces este caso, que en este caso es una violación de un derecho. Entonces lo creamos. Entonces si ustedes se dan cuenta, si vuelvo aquí a los casos de Claudia Marcela, ya tenemos un caso de negación de antirretrovirales.